Bienvenidos a una sesión más del curso Sistemas fotovoltaicos de conexión a red. En esta oportunidad vamos a hablar del arreglo solar y de las influencias externas sobre este. Un diseñador o diseñadora de sistemas fotovoltaicos conectados a red debe ser capaz de entender los efectos del entorno sobre este. Es por eso que hoy día vamos a hablar de cómo se forma un arreglo solar y cuáles son los efectos de la temperatura y la irradiancia sobre la producción de energía de este. En nuestro sistema, una vez que tenemos definida la potencia fotovoltaica y la cantidad de paneles necesarios, necesitamos encontrar una manera técnicamente viable de conectarlos al controlador solar que está dentro del inversor de conexión a red. Nuestro arreglo fotovoltaico estará conectado en serie o en paralelo, dependiendo principalmente del voltaje de trabajo MPP del controlador fotovoltaico del inversor. Muchos modelos tienen un rango que va de 200 a 800 voltios, otros van hasta los 1000 voltios y hay otros modelos que llegan incluso hasta los 1500 voltios. Esto se debe principalmente a que a mayor voltaje de trabajo tenemos menos pérdidas en el cableado. Entonces es conveniente tener sistemas o arreglos fotovoltaicos trabajando a voltajes más elevados. Si nosotros conectamos dos paneles en serie, el voltaje de trabajo se va a sumar. Si nosotros conectamos dos paneles fotovoltaicos en paralelo, la corriente de trabajo es la que se va a sumar. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos un arreglo fotovoltaico de 4 módulos en serie y 3 strings en paralelo. Cada string, en este caso, es una serie de 4 módulos. Por ejemplo, si cada módulo solar tiene un voltaje en circuito abierto de 50 voltios, este arreglo solar específico va a tener un voltaje en circuito abierto de 200 voltios. Además, como son 3 series de 4 módulos en paralelo, si cada módulo tiene una corriente de cortocircuito de 10 amperios, el arreglo solar tendrá una corriente total de 30 amperios. Tomemos otro ejemplo usando una ficha técnica de un módulo solar de la marca Trina. En este caso vamos a usar un módulo de 300 vatios que tiene un voltaje MPP de 32.4, una corriente MPP de 9.27, un voltaje de circuito abierto de 39.7 y una corriente de cortocircuito de 9.7. Este módulo tiene una eficiencia de 18.1%. Conociendo estos valores y teniendo el mismo arreglo solar presentado en la diapositiva anterior, podremos calcular cuál es el voltaje de circuito abierto y cuál es el voltaje MPP del módulo. Una vez resuelto este ejemplo, te invito a descargar una ficha de especificaciones técnicas del fabricante y modelo que tú prefieras para que puedas estimar el voltaje en circuito abierto, corriente de cortocircuito y voltaje y corriente MPP del siguiente arreglo solar, que tiene 19 módulos fotovoltaicos en serie y 8 de estas series en paralelo. Para recapitular, sabemos entonces que el voltaje de los paneles solares se va a sumar cuando los conectamos en serie y la corriente de estos se va a sumar cuando los conectamos en paralelo. Hemos realizado diferentes ejemplos con diferentes arreglos y hemos aplicado un caso práctico con un módulo fotovoltaico específico. La cantidad de energía que puede producir un panel solar va a depender también de la temperatura y la irradiancia incidente sobre este. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un módulo fotovoltaico de 300 vatios pico con una radiación incidente de 650 vatios por metro cuadrado a 15 grados Celsius que a 25 grados Celsius. Podemos apreciar ahora el efecto de la temperatura y de la irradiancia en la producción de energía de nuestros paneles solares.
La temperatura va a afectar principalmente el voltaje de trabajo. Como pueden ver en la tabla de la izquierda, por cada grado de temperatura que aumenta al exterior de nuestro panel solar, se va a disminuir 0.29% en el voltaje de circuito abierto. Por el contrario, por cada grado de temperatura que aumenta en el exterior de nuestro panel solar, va a aumentar en 0.05% la corriente de cortocircuito de nuestro panel solar. Eso quiere decir que la temperatura tiene un efecto inverso en el voltaje y en la corriente. Sin embargo, si nos fijamos en la potencia máxima, va a ser un efecto negativo. Si nos fijamos ahora en las curvas I y V de nuestro módulo fotovoltaico con respecto a diferentes irradiancias, podemos ver que a medida que baja la irradiancia, también va a bajar la potencia de nuestro módulo fotovoltaico. Esto es de esperarse, ya que a mayor cantidad de luz incidente en nuestro panel, vamos a tener mayor energía. Un aspecto importante que destacar acá es que es el voltaje el que se ve menos afectado con la variación de la irradiancia, mientras que la corriente se ve mucho más afectada. A 1000 vatios por metro cuadrado tenemos 10 amperios en corriente de cortocircuito, mientras que a 200 vatios por metro cuadrado tenemos solamente 2 amperios. Si nos fijamos en el voltaje, esta variación oscila en un rango de aproximadamente 4 voltios. Una herramienta de mucha utilidad para poder verificar los efectos de la temperatura y de la irradiancia en nuestro módulo solar es el diseñador MPPT de Victron Energy. Como pueden ver en la imagen, esta es una captura de pantalla del programa y nos da valores de voltaje de trabajo en función a cuántos módulos en serie y cuántos módulos en paralelo tenemos. Además, podemos variar la temperatura mínima y máxima de trabajo. Este pequeño programa se adjunta como recurso adicional y también se puede descargar de la web de Victron Energy. Para recapitular, en esta sesión hemos visto todo lo pertinente a los arreglos fotovoltaicos. Hemos revisado las conexiones en serie y paralelo y hemos dado ejemplos prácticos. Hemos terminado la sesión revisando los efectos de la temperatura y la irradiancia en la producción de potencia del módulo y hemos recomendado un software para poder ver los efectos de una manera más práctica.